Bueno, buenos días, que Dios les bendiga a todos. Damos muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes aquí, por su presencia. Y también estamos saludando a todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook y también en YouTube. Que Dios les guarde y les cuide. Bueno, vamos a continuar hoy con el estudio de la Biblia, libro a libro. Estamos en el estudio número 6, esta es la parte número 3. Voy a leer allí en el capítulo 3 de Éxodo, los versículos del 10 al 12, lo que Dios le dijo a Moisés después que lo comisionó. Y Moisés le puso algún pretexto. Dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pido ahora de todo corazón que me uses como instrumento para enseñar tu palabra y que nos prepares de mente y corazón a todos, incluyéndome a mí, para recibir el mensaje que tiene este estudio. Lo ponemos todo en tus manos. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, este es el mensaje número 3 de la parte número 6 y nos quedamos en cuando allí Moisés estaba en el monte Horeb. El monte Horeb es un nombre alternativo del monte Sinaí. Usted lo puede verificar en Éxodo 19:11 y Deuteronomio 4:10. Pero comenzamos aquí porque vamos a ver la importancia del monte Sinaí. Sinaí queda en la península del Sinaí, en la parte más al sur, en la parte meridional, o sea, al sur del norte, del este y del oeste, más abajo, allí está el monte Sinaí. Pero vamos a ver la importancia del monte Sinaí porque Sinaí tiene una gran relación con Dios y con su pueblo Israel y con el cristiano. Escuche bien, porque acuérdese que cuando hablamos de Israel estamos hablando que de allí vino el Mesías. Ahora, vamos a ver algunas cosas importantes. En primer lugar, en este monte ocurrió el llamamiento de Moisés cuando se le apareció el ángel de Jehová en la zarza ardiendo, cuando estaba con Jetro su suegro. Y eso está allí en el capítulo 3, 1 y 2, dice: aconteció o apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció al ángel de Jehová una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Así que lo primero que vemos de la importancia del monte Sinaí es que allí tuvo lugar el llamamiento de Moisés. Moisés, según relata el propio Dios, fue el más grande profeta que ha habido en toda la historia. El más grande profeta en todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, porque fue un hombre que habló cara a cara con Dios. Fue un hombre que fue manso, humilde, y por eso pudo guiar a su pueblo. Claro que no estaba exento de cometer errores, porque a veces cuando hablamos del testimonio de una persona, pensamos que la persona es perfecta. Escuche bien, no ha habido ni en el tiempo bíblico, ni en el tiempo del Antiguo Testamento, ni en el tiempo del Nuevo Testamento, nadie que no haya cometido errores, ni en todo el tiempo de estos 2000 años de la iglesia. Cuando hablamos de hombres temerosos de Dios, de hombres que fueron piadosos, que amaron a Dios, que dieron su vida en la obra de Dios, no quiere decir que no cometieron errores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar por aquellos hombres que Dios ha escogido. Ahí están los pastores, ahí están los misioneros, ahí están aquellos que se dedican a trabajar full time en la obra de Dios. Tenemos que orar por ellos. Que no son perfectos, ok. Y eso nos va a ayudar para que no obremos con crítica injusta contra el siervo de Dios. Y no solamente porque yo sea un siervo de Dios como pastor, sino contra aquel siervo de Dios está incluido todo creyente que sirve a Dios. Claro que cometemos errores. Moisés cometió sus errores, pero fue usado por Dios. Lo maravilloso de esto es, y quiero enfatizar en esto, es que no importa lo imperfecto que yo pueda hacer. Dios va a obrar con su poder para que yo pueda y usted pueda hacer obras para Dios que son perfectas delante de él. Así que lo primero es que allí fue el llamamiento de Moisés. Lo segundo, los israelitas llegaron a este lugar en el tercer mes de
después de su salida de Egipto, cuando ya habían pasado por Mara y Elín. Acuérdense que allí en Mara hubo aquellas aguas amargas y después Dios obró y ellos pudieron tomar el agua. Pero después que salieron los israelitas de Egipto, al tercer mes ellos acamparon en este monte, o sea, al lado de este monte. Y vuelvo a enfatizar, bueno, y dice que al tercer mes, hay coincidencia en esto. Acuérdense que el 3, lo hemos dicho ya, tiene que ver con Dios. Dios es 3 veces santo, Dios habita en el tercer cielo, Dios se manifiesta en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo de Dios, o sea, Cristo, que es el Dios encarnado, resucitó al tercer día. Así que el hecho de que al tercer mes fueron allí era porque Dios se iba a manifestar en ese lugar. Y por eso es importante que conozcamos todo lo que tiene que ver con el Sinaí. Vamos a ver que el Sinaí no solamente tiene que ver con Israel, tiene que ver con Dios y tiene que ver con nosotros. Al pie del Sinaí se extendía una región desértica donde el pueblo levantó sus tiendas. Eso puede estar allí en Éxodo 19:2. El monte estaba tan cerca que se podía tocar y su cima se levantaba sobre el campamento. Tenía más de 2.000 metros. En algunos lugares tenía un poco más, pero la altura era más o menos 2.000 metros. Y al lado del monte había una gran extensión desértica y allí el pueblo de Israel puso sus tiendas. Acuérdense que estamos hablando, y ya lo hemos dicho muchas veces, pero a veces tenemos que adentrarnos en el estudio, estamos hablando de cerca o posiblemente más de 2 millones de personas. Tenían que tener una explanada grande para poder poner sus tiendas. Además, acuérdense que en esas tiendas ellos pues tenían que tener lugares en donde se saciaban, los lugares donde ellos preparaban su comida, aunque Dios le daba el maná, le daba las codornices, le dio el agua, pero ellos tenían que tener un espacio, y este espacio era muy propio. Y entonces Dios lo hizo con un propósito. Ellos querían que ellos conocieran lo que Dios iba a hacer con ellos, y por eso estaban pegados al monte, a tal grado que prácticamente podían tocarlo allí si ellos querían. Acuérdense que el monte era grande y sus laderas llegaban hasta esa explanada desértica. Acuérdense que en la península del Sinaí es mayormente desierto. Y quiero hacerle una observación. Yo no sé si usted ha visto la guerra del 67 de Israel. Fue un acto milagroso en pleno siglo, ese era el siglo XX, y precisamente cuando ellos tomaron y vencieron a los egipcios, tomaron la península del Sinaí, pero después la devolvieron porque eso no era su territorio ni era su propósito. Pero el Sinaí tiene una gran importancia para el pueblo de Dios. El decálogo, o sea, los 10 mandamientos fueron promulgados sobre este monte. El decálogo o los 10 mandamientos, ¿con quién tienen que ver? Con Dios. Cuando yo hablo de Sinaí, estoy hablando de Dios y de su presencia y de lo que Dios quiere. A cuyo pie fue ratificado el pacto que hacía de Israel una nación de la que Jehová sería el rey. Eso está en Éxodo 20, 1 al 24. Allí fue promulgado el decálogo y fue ratificado el pacto de que Israel sería una nación que tendría por rey a Dios. Acuérdense que antes de que Israel tuviera rey, antes de que viniera Saúl, que fue el primer rey, después David y después Salomón, aquellos 3 primeros reyes que fueron los que reinaron sobre Israel completo, lo que había en Israel era una teocracia, no había rey. ¿Quién gobernaba? ¿Quién era el rey de Israel? Dios era el rey. Entonces Dios levantaba a los jueces, Dios levantaba a los profetas, Dios levantaba hombres que dirigieran al pueblo. Así que fíjense qué importancia tiene el Sinaí. Allí fue promulgado los 10 mandamientos que están vigentes hasta el día de hoy. O sea, que tienen, y que Cristo habló de ellos en el Sermón del Monte. Pero también fue ratificado el pacto de que Dios había escogido a Israel. Hermano, yo a veces me asombro cuando hay personas que están en contra de Israel y se dicen que son cristianos. Eso no es concebible, eso es algo anormal, completamente anormal. Cuando alguien me dice a mí que es cristiano y está en contra de Israel, ¿saben qué es lo que yo pienso? Y qué es lo que yo le digo con mucho amor: usted no conoce la Biblia, usted no sabe quién es el Dios verdadero, que es el Dios Jehová de los ejércitos, pero es que es el Dios de Israel. Así que en ese monte fue promulgado el decálogo. Ahora fíjese esto, se declara en ese mismo monte una y otra vez que toda la legislación que figura entre Éxodo 20 y Números capítulo 10, o sea, estamos hablando de Éxodo, Levítico y Números, o sea, desde Éxodo 20 hasta Números capítulo 10 fue decretada sobre el Sinaí o al pie del monte, o sea,
toda la legislación. Algunos creen, y ya lo he dicho muchas veces, que la ley de Dios se basaba en los 10 mandamientos. Ese era el decálogo, lo que Dios le mandó a Moisés que escribiera en las tablas, que por cierto las tuvo que escribir 2 veces. Acuérdense que en la primera oportunidad, cuando lleguemos ahí vamos a hablar de eso, Moisés se demoró tanto, y cuando llegó el pueblo había hecho del becerro, había hecho un becerro de oro, lo había adorado. Este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y entonces Moisés quebró, en un momento de ira justa, en este caso ira justa y de celo, quebró las tablas, porque el pueblo se había corrompido, y después Dios le dio otra vez las tablas de la ley. Pero el decálogo no son las únicas leyes que tenía el pueblo de Israel. Toda esta legislación que fue allí en el monte Sinaí llega hasta Números capítulo 10. Cuando leamos el libro de Levítico, vamos a ver todas las leyes que Dios estableció para su pueblo. Eran leyes que venían de Dios, por lo tanto eran leyes que eran perfectas y era lo que Dios quería. Acuérdense que en el tiempo del pueblo de Israel existía la esclavitud. Y también existía la poligamia. ¿Dios aprobaba la esclavitud? No. ¿Estaba de acuerdo con la esclavitud? No. ¿Estaba de acuerdo con la poligamia? No. Pero era lo que estaba vigente y Dios estableció leyes. Así que todas aquellas leyes de Dios estaban allí decretadas, y Dios se las reveló a Moisés en el monte Sinaí. Así que cuando yo hablo de Sión, cuando yo hablo del monte de Sión, tengo que tener mucho cuidado lo que yo digo, porque Sión tiene que ver en primer lugar con el Dios verdadero, la revelación de Dios, la presencia de Dios, y con toda la ley que Dios dio a su pueblo, y que por supuesto en esa ley estaba previsto también la venida del Mesías, porque en los sacrificios que se hacían en el tabernáculo primeramente y después en el primero y segundo templo estaban mirando hacia Cristo. Y lo último que vamos a ver de Sión viene la palabra sionismo. Quizás usted lo ha oído. Era un movimiento formado por judíos que propugnaba el establecimiento de un Estado judío. Acuérdense que Israel no llegó a su tierra o no se reconoció como territorio hasta el año 1948. Israel estuvo esparcido por el mundo desde el año 70, cuando el general Tito, que después llegó a ser emperador romano, atacó allí a Jerusalén, destruyó el templo, destruyó la ciudad, la quemó y esparció a los judíos, y estuvieron exactamente 1848 años esparcidos por el mundo, odiados por todo el mundo, los querían exterminar, mataron a millones de ellos, pero eso sigue siendo el pueblo de Dios, punto. Y a su debido tiempo Dios lo trajo a su lugar. Entonces, este movimiento sionista o de sionismo, que eran judíos que estaban anunciando que un día Dios les volvería a su tierra. Cuando ellos decían esto era prácticamente imposible. Nadie jamás pensó. Y si no, usted, que quizás le gusta la historia, retroceda antes del año 1948, busque por los años 1940, 1930, antes de 1948, era prácticamente imposible que Israel estuviera en su tierra. Eso era imposible, eso nadie lo pensaba, nunca nadie lo pensó. Pero acuérdense que en lo imposible Dios se manifiesta. Cuando alguien resuelve algo imposible, eso se convierte en un milagro. Y el único que puede resolver lo imposible no es el hombre, es Dios, punto. Porque hay que obrar con su poder y con su milagro. Así que este era el movimiento que había. Ahora, muchos a través de la historia, y yo sí viví eso en mi tiempo, muchos a través de la historia le llamaban despectivamente a ellos sionistas, como lo más malo, lo más depravado. O sea, el ser judío en ese tiempo, antes que Israel tuviera su tierra, aunque hoy todavía hay muchos que lo siguen odiando, eran para el mundo lo más bajo. Y inclusive se le llegó a decir hasta a los judíos que eran herejes, ¿verdad? Y dentro de la Inquisición promulgada por la Iglesia Católica, muchos judíos fueron muertos, y también creyentes que no creían en todas aquellas imágenes que promulgaba la Iglesia Católica. Pero en ese tiempo muchos le llamaban despectivamente sionistas. Ahora bien, cuando esta gente, sin saberlo, le llamaban despectivamente sionista, había un problema. Porque el sionismo no tenía que ver solamente con el pueblo de Dios, tenía que ver con Dios mismo. Así que cuando alguien despectivamente le decía, tú eres un sionista, le estaba diciendo, yo estoy en contra tuya y en contra de Dios, aunque él no lo supiera. Ese es el gran problema. Por eso usted y yo tenemos que conocer la Biblia, porque no podemos hacer cosas que vayan en contra de Dios, punto. Vamos a ver que el mensaje de hoy se trata de paradójico por real. O sea, yo no puedo hacer nada en contra de lo que yo creo, punto. Yo no puedo hablar mal de Israel
Israel Dios lo ha juzgado y lo va a seguir juzgando y lo ha comprobado a través de la historia, porque Israel es el pueblo escogido de Dios, punto. Y es más, dice la Biblia que Israel es la niña del ojo de Dios, y el que toque a Israel toca a la niña de su ojo, punto. Yo no puedo ir en contra de eso. Yo puedo pensar lo que yo quiera, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero cuando yo voy contra Israel, voy contra Dios. No puedo independizarlo. Yo no puedo sacar a Dios y dejar a Israel. Israel va junto con Dios, punto, porque Dios lo determinó. Entonces, estos que llamaban sionistas, en mi tiempo yo lo viví. Allá por los años, a principios, yo era un jovencito, tenía unos 12 años en el año 1958, 57, 11, 12 años, y yo veía que a los judíos los odiaban. Les decían herejes, les decían negociantes fraudulentos. ¿Verdad que había algunos que eran fraudulentos? Pero era el pueblo de Dios, punto. Y Dios le hizo juicio muchas veces en su vida. Y entonces hablaban despectivamente de los judíos. Hermano, yo tengo que tener mucho cuidado. Yo tengo que conocer la Biblia, eso es bueno, pero lo más importante es que yo tengo que conocer al Dios de la Biblia, porque si no voy a tener un problema. Yo tengo que tener mucho cuidado con lo que digo, con lo que hago y con lo que yo sigo. Ahora, vamos a ver la comisión dada a Moisés, que fue dada precisamente allí en el monte Sinaí. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, le dijo Dios a Moisés, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Éxodo 3, 9 al 10. Ahí está el llamamiento de Moisés, que fue precisamente en este monte Sinaí. Dice que el clamor de los hijos de Israel había subido delante de Dios. Ahora bien, ¿el pueblo de Israel se mereció la esclavitud? Sí, no hay duda. Y la esclavitud no fue nada fácil, ya lo vamos a ver más adelante, fueron 400 años. Así que el juicio de Dios para Israel, usted no se preocupe por él, que Dios se lo va a hacer, pero sigue siendo su pueblo, no se meta. Es como que ahora, yo pongo este ejemplo, vamos a suponer que usted tiene 4 hijos o 3 hijos, lo que sea, y usted lo disciplina. ¿Quién se puede meter? No, usted es su papá, punto. Usted lo disciplina porque usted sabe lo que su hijo se merece y no se merece. Usted no puede disciplinar al hijo del otro, usted disciplina a sus hijos. Y entonces Dios nos está diciendo, yo disciplino a mi pueblo, no te ocupes tú de eso. O sea, lo que Dios hace, lo hace bien. Entonces, Dios ha disciplinado a Israel, sí, muchas veces, y lo sigue haciendo, porque tristemente hasta los días de hoy, aunque ya Israel está allí en su territorio, hay muchos allí que no honran el nombre de Dios, aunque sí hay un movimiento que sí busca a Dios y está esperando el Mesías. Pero bueno, quizás ustedes sepan, lo han visto en Israel, en el Israel actual de ahora, como es una democracia, hay un movimiento homosexual. ¿Está Dios de acuerdo con eso? No. ¿Dios lo va a juzgar por eso? Sí. Pero hay un grupo, el cual sí sigue a Dios, pero además de eso, esa es la nación que Dios escogió, punto. El problema con los hijos, mire, yo, tenía 3 hijos, ya me quedan 2, pero bueno, mis hijos, mis nietos, esos Dios me los da, pero todos los hijos no son iguales. Entonces, pero yo me voy a ocupar de ellos, no se ocupe usted, yo no le voy a permitir que usted se ocupe de mis hijos, yo me voy a ocupar de ellos. Entonces eso es lo que Dios le dice al mundo, porque tristemente el mundo está legislando en contra del pueblo de Dios cuando ese es su pueblo y Dios se va a ocupar de él, punto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Dios oyó el clamor de su pueblo y los iba a atender. Miren, cuando llegamos al libro de los jueces, el periodo de los jueces duró aproximadamente 350 años. Yo sé que esto lo he dicho muchas veces, lo he repetido, pero hermano, no se nos puede olvidar. En esos 350 años aproximadamente del periodo de los jueces, ¿qué pasaba? El pueblo se apartaba y entonces Dios los entregaba a sus opresores. Entonces cuando el pueblo estaba en la opresión, estaba esclavizado, estaba sufriendo, clamaban y Dios en su misericordia levantaba un juez. Entonces levantaba el juez, se terminaba la opresión. En el tiempo en que vivía el juez, el pueblo pues seguía a Dios. No se había acabado de morir el juez y ya el pueblo volvía a pecar. Ahora la pregunta que yo tengo que hacerme, porque eso es escudriñar, ¿sabía Dios que cada vez que un juez moría el pueblo se iba a pecar? Claro que lo sabía, pero Dios iba a seguir obrando con misericordia. Y entonces cuando volvían a pecar, Dios permitía que sus opresores le tomaran. Volvía el pueblo a clamar y Dios mandaba a otro juez. Allí están los jueces, léase la historia de los jueces. Esa es la manifestación del amor y misericordia de Dios. Ahora bien, vamos a aplicarlo a mi vida, porque el conocimiento bíblico tengo que aplicarlo a la enseñanza. ¿Cuántas veces nosotros por nuestra actitud nos hemos rebelado contra Dios? Y Dios ha tenido misericordia, punto. Se ha ocupado, nos ha mandado el consuelo, nos ha mandado la fortaleza, nos ha restaurado, sabiendo Dios que al poco tiempo vamos a volver a caer, quizás en lo mismo, en otra cosa peor. Pero Dios
es un Dios de amor, es un Dios que tiene misericordia y claro, es un Dios también que es justo y va a obrar con justicia. Así que él había oído la opresión. Dice, ven por tanto ahora, yo te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel, porque voy a obrar a favor de él. Y sabemos, vamos a verlo en este estudio, todas las maravillas que hizo. Ahora vamos a ver la excusa de Moisés. Y Moisés como hombre, pues, aunque fue un gran hombre de Dios, tenía sus temores y cometió sus errores. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? En primer lugar, claro, él estaba diciendo, oye, yo no creo que sea el hombre adecuado. Pero Moisés estaba muy capacitado, había sido instruido en toda la cultura egipcia, había sido aprendido, aunque él no usó eso, a pelear con la espada de los egipcios. Pero decía, ¿quién soy yo? O sea, yo no creo que yo sea capaz de sacar al pueblo de Israel. Además tengo mis temores, les puso la excusa, yo no sé hablar bien. Y entonces todas aquellas excusas, pero Dios las vio todas. Le dijo, oye, tú eres el hombre que yo quiero para que hagas esta tarea, porque Dios en el fondo conocía el corazón de Moisés y sabía que él era un hombre que amaba a Dios y que le iba a obedecer. Y entonces él respondió, Dios le dijo, ve porque yo estaré contigo. Oiga, eso debe haber sido para Moisés algo maravilloso. Miren, el trabajar en la obra de Dios no es nada fácil. Trabajar en la obra de Dios, si usted trabaja en la obra de Dios y quiere hacer la voluntad de Dios y quiere obrar de acuerdo a como Dios quiere y no quiere violar la enseñanza de la palabra de Dios, si usted es un pastor o usted es un misionero, prepárese porque va a tener que sufrir mucho, va a tener que derramar muchas lágrimas y va a tener que pasar noches de insomnio. ¿Por qué? Porque siempre hay oposición dentro del pueblo de Dios y gente y personas, hermanos, que le hacen la vida a uno muy difícil. Miren, yo les voy a contar esto. Cuando yo estaba allá en Miami, yo tuve aproximadamente unos 20 años con migraña. Escuche bien, migraña. La migraña me daba no menos de 3 veces por semana. Y la migraña me daba a tal grado que si no usaba lo que me mandaba el médico, y claro, yo confiaba en Dios, pues me mandaba para la cama, me daba vómito, me daba mareo, me daba de todo lo malo que puede dar una migraña. Bueno, en medio de esos 20 años yo serví a Dios, punto. Y Dios me dio la fortaleza. Ahora les voy a decir esto. Más del 90% de mis migrañas que eran causadas por tensión no tenían que ver con mi familia, tenían que ver con la iglesia. No quiero decir que también cogí migraña por preocupación, porque la cogía por tensión cuando yo tenía problemas familiares, o mi esposa enferma, o mi hijo. No digo eso, aunque ya cuando mi esposa y mi hijo ya se me había ido la migraña. Pero el 90% de mis migrañas eran causadas por problemas en la iglesia. Ahora bien, yo decía, Señor, gracias porque puedo servirte. Porque ¿qué hacía yo? Escuche bien. Yo como humano, pues soy hombre. Yo tenía un médico, por supuesto. El médico no es pecado verlo. Si usted va confiado en Dios, no solamente confiado en el médico. Y entonces él me mandó unas pastillas, no sé si ya existirán, que se llamaba Fioricet. Eran magníficas. Entonces yo sabía cuando me empezaba la migraña y cómo empezaba. Yo las conocía ya. Entonces cuando me empezaba la migraña, yo no me tomaba una pastilla, yo me tomaba 2. Descansaba 15 minutos, nuevo de paquete. Si por alguna casualidad yo dejaba que la migraña me tomara fuerza, me metía 2 días para que se me quitara. Entonces ya yo aprendí la lección. Ahora, que yo oraba, claro que oraba. Que yo confiaba cuando me tomaba las pastillas, claro, pero yo hacía mi parte, punto. Pero lo que trabajar en la obra, y eso es lo que le esperaba a Moisés, no era fácil. Entonces Dios le dijo, ve porque yo voy a estar contigo, punto. Porque el pueblo de Israel no fue nada fácil. Ustedes se imaginan una congregación, y no era una mega iglesia, de 2 millones de personas. Y entre esas personas, recordemos, cuando lleguemos al Éxodo, vamos a ver que también se fueron personas de otras nacionalidades, egipcios y otra gente que estaban allí esclavizados en Egipto, se fueron junto con el pueblo de Israel. Claro que eran menos, pero también eran gente que él tenía que ministrar. Y él le dijo, oye, ve que yo voy a estar contigo. Cuando Dios me llamó al ministerio, me dijo, yo voy a estar contigo. Yo sabía que no era fácil. Y mi oración todos los días, Señor, permite que yo te pueda seguir sirviendo como hasta aquí. Ahora usted dirá, bueno, pastor, ya usted está jubilado, entre comillas. Sí, pero también tengo ahora mis dolores de cabeza, ¿no lo saben? Cuando a usted le sucede algo, el dolor de cabeza más grande no lo coge usted, lo cojo yo. Yo pierdo el sueño y doy gracias a Dios cuando pierdo el sueño, porque si no me pongo incómodo cuando sucede algo con algún hermano de la iglesia y pierdo el sueño, ¿saben qué pasa? Que entonces ya dejé de ser pastor para ser un pastor asalariado, punto. Pero cuando el pastor ama a su rebaño, claro que sufre con el rebaño.
Y yo me recuerdo que en los tantos problemas que he tenido en mi ministerio pastoral, la gente a veces dormía a piernas sueltas, pero el pastor estaba haciendo bien en la cama por un problema X que hubo grandes problemas, ha habido siempre grandes problemas dentro de la iglesia del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Orar los unos por los otros. ¿Saben cómo usted como miembro puede ayudar al pastor? Bueno, cuando hay un problema, mire, ve si usted lo puede resolver, ora por el problema, y si no, claro, esa es la labor del pastor. Entonces, yo les he contado esto, yo tenía un hermano allá que me ayudó mucho, me dio mucho dolor de cabeza, pero me ayudaba mucho, y yo lo quiero en el Señor, lo amo, y me decía, bueno, pastor, le traigo algo, porque anoche casi no dormí. Entonces venía para la oficina, me soltaba aquella bomba, me decía, bueno, ahora yo voy a dormir a pierna suelta, ahora el problema es suyo. Y verdad que era mío, entonces yo dejaba de dormir, y no porque yo no confiara en Dios, sino porque no estaba en mí, era mi naturaleza, que aquello me dolía, me preocupaba, hasta que Dios obraba y se manifestaba. Por eso Dios le dijo a Moisés, ve que yo voy a estar contigo. Lo que le esperaba a Moisés no era fácil. ¿Cuántas veces se le reveló a Moisés en el desierto del pueblo? Muchas veces, no solamente las que están contadas en la Biblia. Oye, tú no debiste haberlo sacado de Egipto, tú nos trajiste a morir aquí, mejor es tomar allá en las ollas de carne, porque hiciste esto, y darnos agua, y darnos alimentos, y darnos comida. Oye, era para volverse loco, pero Dios estaba con él. Entonces dice, tú vas a servir al pueblo cuando salieres de Egipto, y así lo hicieron. Después sirvieron a Dios en aquel mismo monte donde Dios le dio la ley. Ahora vamos a ver la prepotencia y soberbia de Faraón. Siempre a través de la historia en el mundo ha habido gente prepotente y soberbia. Y cuando hablo de prepotencia, el que es prepotente y soberbio en el sentido más amplio de la palabra es uno que está en rebeldía contra Dios. Porque cuando uno está en armonía con Dios, esa prepotencia y esa soberbia se va transformando en humildad y en dependencia de Dios. Pero vamos a ver la prepotencia y soberbia del faraón, que nunca se sometió a Dios. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo. Imagínense ustedes, el pueblo llevaba muchos años, ya 400 años esclavizado, y entonces se presenta Moisés y Aarón, que eran gente insignificante, aunque Moisés se había criado en el palacio y ya había sido expulsado del palacio. Aarón pertenecía al pueblo de Dios, aunque era de la tribu de Leví, pero era de los esclavos de Egipto. Y le dicen a Faraón, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Escuche bien lo que respondió Faraón, porque a veces no entendemos que el faraón de Dios, el corazón de Faraón ya estaba endurecido, porque él era, su corazón estaba en rebeldía contra Dios y en soberbia contra Dios. Dice que respondió Faraón, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Ahora, no conocía Faraón a Jehová, sí había oído hablar de él, y había oído hablar de que ese era el Dios del pueblo de Israel, pero él dijo, ese no es nadie, yo soy más grande que Dios. ¿Quién es Jehová para que yo deje ir a su pueblo, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5, 1 y 2. Por allí usted puede ya hacer un análisis del corazón de Faraón y de su concepto. Él se creía, bueno, ustedes saben que los faraones creían que ellos eran dioses en la tierra, y que como Dios estaba respaldado con todo el poder. Y entonces pues, si yo no conozco a Jehová, ¿verdad que no lo conocía? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y vamos a terminar con esta parte. El faraón hace una más dura la servidumbre. En vez de él pensar en lo que Moisés, que había estado allí en el palacio, en lo que Moisés estaba diciendo, Aarón no, lo que hizo fue lo contrario. Hizo más dura la servidumbre, que ya era bien dura. Dice, de aquí en adelante, y eso está en Éxodo 5, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada. Y era una carga bien dura, porque están ociosos. Fíjense qué conclusión sacó en su dureza de corazón Faraón. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Éxodo 5, 7, 8. Así que Faraón dijo, no, esta gente lo que tienen es que están ociosos. No estaban ociosos, esa gente trabajaban de sol a sol, pero trabajaban de sol a sol teniendo la paja. Ahora le quitaron la paja con la cual hacían el ladrillo y tenían que hacer la misma tarea. Y cuando no la cumplían le daban golpes, punto.
Y yo lo dije ya, porque de esto hemos hablado otras veces, pero esta es la maravilla del poder de Dios, que normalmente los esclavos, acuérdense que en el mundo ha habido periodos de esclavitud, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en los siglos anteriores, todavía hay lugares, regiones en el mundo donde quizás haya esclavos, pero ya la esclavitud se ha erradicado del mundo, aunque todavía tristemente quedan en algunos lugares. El promedio de vida de los esclavos no pasaba los 30 años. Porque se enfermaban, no tenían atención médica, les daban mala alimentación, tenían que trabajar mucho y los mataban a golpe. ¿Quiénes subsistían? Los más fuertes, pero esos eran los menos. Así que él le dijo al pueblo, bueno pues, como están ociosos, yo les voy a quitar el material para hacer los ladrillos. Y entonces tienen que buscarlo al campo. Hermano, en ese tiempo el buscar la paja no era fácil. Tenían que buscar suficiente paja para hacer la misma cantidad de ladrillo. Aquel ladrillo se hacía con la paja que se recorría. Había también allí un material de alquitrán y otros materiales que hacían, quizás de barro. Y con eso hacían ellos los ladrillos. Y acuérdense que cuando usted oye la historia o lee la historia de Egipto, ellos tuvieron grandes construcciones, los grandes palacios, las grandes murallas, las pirámides, todo eso lo hicieron los esclavos. Y esa era la tarea, ese era el trabajo del pueblo. Pero lo que se le olvidó a Faraón fue que detrás de aquel pueblo estaba Dios. Y entonces, aunque él hizo más dura la esclavitud, por lo cual quizás algunos les reprocharon a Moisés, oye, ahora es peor el remedio que la enfermedad, tú dices que vas a sacarnos y ahora lo que nos aumentaron fue más la esclavitud. Pero Moisés seguía sufriendo aquello. Sí, porque Dios le dijo a Moisés, di esto a Faraón, que era un mandato de Dios. Si la culpa la tenía alguien, ¿de quién era la culpa? No era de Moisés, era de Dios, que se lo había dicho a Moisés para que se lo dijera a Faraón. Pero entonces, claro, a Dios no le podían reclamar esto directamente, porque solamente Dios se comunicaba directamente, en este caso con Moisés en este tiempo. Entonces se lo decían a Moisés. Y entonces empezaron a hablar barbaridades de Moisés. Y hermano, todo esto lo sufría Moisés. Porque acuérdense que entre esos que estaban esclavizados había parte de su familia, era su pueblo al cual él amaba, y además él simplemente había dejado sus comodidades en Egipto para sufrir como esclavo, y ahora estaba sufriendo no solamente como esclavo, sino el rechazo de su pueblo. Así que el faraón hace más dura la esclavitud, pero a pesar de eso se manifiesta el gran poder de Dios. A pesar de que se hizo más dura la esclavitud, el pueblo se seguía multiplicando. Y voy a decir esto, y los viejos seguían muriendo viejos, no se morían jóvenes. Ahí, y los esclavos estaban trabajando mientras tuvieran fuerza, no importaba si tenían 70 o 80 años, mientras tuvieran fuerza estaban trabajando. Morían los viejos y los niños se multiplicaban por una sencilla razón, porque Dios estaba de todo aquello. Así que frente a toda oposición, frente a la más grande adversidad, Dios está por encima de ello y Dios va a tener la victoria. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por lo que tú obraste con tu pueblo y lo sigues haciendo. Gracias porque tu poder, tu misericordia está a favor de tus hijos. Y gracias, Señor, porque confiados en ti podremos seguir adelante. Gracias por la historia de este pueblo en que se manifiesta tu poder, tu misericordia y también tu juicio. Porque tú nunca darás por inocente al culpable. Ayúdanos a serte fieles, Señor, y que cuando tú nos encomendes una tarea para hacer en tu obra, que la hagamos, aunque tengamos oposición. Bendice a cada uno de aquellos aquí presentes y bendice a todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook, que tu paz y tu amor esté sobre ellos. Gracias por tu amor. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.